Os invito a abrir vuestra Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 34. En esta tarde vamos a ver cómo Dios produce un avivamiento espiritual. Este es el título del tema de esta tarde, cómo Dios produce un avivamiento espiritual. Que a lo largo de nuestra vida, por la gracia de Dios, estamos siendo guiados por su palabra de que Dios es el protagonista de todo, de la historia, es el centro. Y es todo lo que rodea a lo que sucede. Y esto sin duda que nos humilla, nos coloca en nuestro lugar, nos coloca en el lugar que nos corresponde. Y es sin duda una ocasión que nos hace también en muchas ocasiones dudar de las bendiciones que Dios nos ha prometido. Cuando Dios nos humilla, cuando Dios nos muestra que todo está creado por Él, dirigido por Él y para Él, entonces nuestra expectativa de lo que esperamos de la vida se pone a prueba. Y sin duda las bendiciones que Dios nos ha dado son bendiciones que vienen de su gracia, pero pensamos que estas bendiciones solo vendrán como resultado de nuestro esfuerzo. Es uno de los engaños que tenemos. Nuestro esfuerzo siempre dará un buen resultado. Y nuestra obediencia y nuestra fidelidad es en la que estamos firmes y seguros. Lo escuchamos el domingo pasado. No estamos firmes en la firmeza de la confianza de lo que nosotros hacemos, sino en la gracia de Cristo. Y sin duda, cada bendición que recibimos no viene como resultado de nuestras esfuerzos y fidelidad, sino a pesar de nuestra fidelidad fallida. Escucha, cada nosotros mismos, en nuestra fidelidad fallida, también sufrimos las consecuencias de nuestra inseguridad, nuestro desánimo, nuestra frustración. En muchas ocasiones viene porque no conseguimos mantener nuestra fidelidad en lo que creemos que Dios demanda de nosotros. Y es cierto, Dios demanda de nosotros fidelidad. Pero no en nuestra seguridad, nuestro ánimo, nuestra firmeza no está fundada en nuestra capacidad por mantenernos fieles. De ahí viene nuestra frustración, nos frustramos cuando no conseguimos luchar contra nuestro pecado como debiéramos, cuando hay cosas que nos controlan y no quisiéramos estar controlados por ellas, cuando nos damos cuenta que estamos mucho más atrás de lo que pensábamos que estábamos, o mucho más abajo en nuestro crecimiento de lo que pensamos. Pero es en este caso, en esta situación, en la que debemos recordar el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo, de la gracia en Cristo, nos dice que lo primero que ha sucedido es que Dios comenzó una obra en nosotros. Y la obra que Dios comenzó en nosotros no tuvo nada que ver con lo que nosotros merecíamos. Romanos 5:8 es un versículo que debe estar en nuestra mente. El apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, dice: en esto se muestra el amor de Dios para con nosotros. Y continúa diciendo: en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros, por los creyentes. Así que lo que está diciendo es que la muerte de Cristo no sucedió por nosotros, sino para nosotros y a pesar de nosotros. Cristo no murió por el valor que nosotros tuviéramos, por lo que nosotros mereciéramos o por lo que nosotros valíamos para Él, sino su amor es tan inmenso que a pesar de que éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es de una manera desmerecida completamente. Y este es el Evangelio. Dios obra conforme a su voluntad para dirigir todas las cosas para su gloria. De la misma manera que Dios es fiel y cumple su pacto con Israel, asimismo, Dios es fiel con su iglesia y cumplirá sus promesas en Cristo Jesús para su gloria. En esta tarde queremos meditar en esta obra de Dios en el pasado, para traer consuelo en nuestro presente y ayudarnos en el futuro. Vamos a ver la obra de Dios en el pasado para traer consuelo en el presente y ayudarnos en el caminar en el futuro. Y vamos a ver cómo Dios obró en el pasado en un momento de la historia que se encuentra aquí, Segunda de Crónicas, capítulo 34 y 35. Aunque también lo tienes, si quieres, lo puedes leer en tu casa en Segunda de Reyes 22-23. También está el mismo texto o la misma narración histórica, pero con algunos aspectos que ayudan al conocimiento de este pasaje. Solo Dios es quien produce el avivamiento espiritual. Esto es lo que esta tarde queremos traer a nuestra mente. En el testimonio de un rey concreto, el rey Josías. Y aunque el rey Josías y otros reyes forman parte del relato de Primero y Segundo de Crónicas, Primero y Segundo de Crónicas
habla de Dios como quien ordena los tiempos. No son los reyes los protagonistas, son los reyes los que dan un testimonio de la obra de Dios a través de los tiempos. La palabra de Dios está centrada en Él. La palabra de Dios utiliza los sucesos históricos para mostrar cómo Él está ordenando cada suceso en la historia. Es decir, un avivamiento espiritual. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de cómo los que han sido salvados son impulsados a un amor extremo por la gloria de Dios, por su palabra, y vivir para la gloria de Dios. Eso es un avivamiento espiritual. Estamos hablando de aquellos que han sido salvados. Dios despierta en ellos un gran amor y sed por su gloria y por su palabra. Y esta es la verdad que vamos a ver en esta tarde. Dios es quien produce todo avivamiento espiritual. Y vamos a orar pidiendo al Señor que obre en nuestros corazones para, conforme a su voluntad, Él produzca este avivamiento en cada uno de nuestras vidas. Dios es quien produce. Ahora, Segunda de Crónicas, capítulo 34 y 35. Este libro fue escrito principalmente como un solo libro, después se cortó en dos. Pero la manera en la que los judíos lo tienen ordenado, escucha, Crónica está al final del todo. Es el último libro del todo. O sea que los judíos, cuando leen el Antiguo Testamento y cómo están ordenados esos libros, tienen a Segunda de Crónicas como el libro último. Es más, es cierto que la intención de este libro, que fue escrito especialmente para los que volvieron de la deportación de Babilonia, la tribu del sur, Judá, fue deportado a Babilonia. Y cuando volvieron a restaurar Jerusalén, los muros y el templo, Segundo de Crónicas se escribió para ellos. Así que no ha sido escrito progresivamente a medida que los reyes estaban ahí, sino que se ha escrito con una intención hacia aquellos que fueron llevados a la deportación por la ira de Dios, por su pecado, pero fueron restaurados de nuevo. Y eso lo puedes ver al final, el capítulo 36, lo tiene un poquito más adelante. Ahí se resumen los últimos reyes de Judá, pero dice en el versículo 22, y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, este es el profeta Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia. Este rey de Persia es el que conquistó a los babilonios. Así que Babilonia desapareció, llegó el rey de Persia, y el rey de Persia fue utilizado, ya que Dios habló de este rey muchos siglos antes, para que pudieran enviar, continúa diciendo el versículo 22, y este envió a proclamar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo así, versículo 23, mira, 36, 23. Así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que yo le edifique una casa, ¿dónde? En Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre vosotros sea de su pueblo, el Señor, su Dios, sea con él y suba. Así termina la Biblia de los judíos, mostrándole cómo a lo largo de la historia de Israel, por causa del pecado de muchos reyes, Israel tenía que haber desaparecido por completo. Es lo que merecían. Pero si están ahí es porque Dios ha preparado que el pacto que Dios estableció con Abraham y con David, y que estableció y anunció en Génesis 3:15, se cumpla por la misericordia y gracia de Dios, y no por méritos humanos. Y este es el centro del Evangelio. Somos salvados por Dios y somos avivados en nuestro espíritu por la obra de Dios, de una manera soberana. Así que cuando hay un amor en nuestro corazón por Dios y su palabra, ten esto claro, no viene de ti. Es Dios quien está por su gracia produciendo eso en ti. Y si no hay esto, que sepas que eres el responsable. Eres tú quien está poniendo tu mirada y tu corazón en otras cosas del mundo y estás abandonando, estás poniendo tus ojos y tu amor en las cosas del mundo, lo cual eso es un pecado del cual eres responsable. Ahora, cuando estamos creciendo en la palabra de Dios y Dios está obrando en ver verdades que te humillan y exaltan a Dios, y eso produce en ti un sentimiento de adoración, y se te ocurra pensar que eso viene de tu propio esfuerzo, que hay algo en ti que muestra que tú eres especial, un hijo que está adorando a Dios de una manera meritoria. Así que Dios está anunciando aquí su gracia en este segundo de Crónicas. Y este
en este pasaje nos acercamos a un relato histórico de un avivamiento espiritual más destacado de toda la historia. Hemos visto otros reyes que hicieron lo bueno delante del Señor, pero como este rey Josías, no ha habido ningún avivamiento espiritual en Israel como este. Aquí nos enseña esta escena y nos anima a desear la obra de Dios en nuestras vidas. Quisiera que el Señor, por su palabra y su espíritu, esta tarde nos lleve a orar así: Señor, aviva tu obra espiritual en mi corazón. Señor, despiértame. Señor, obra en mi corazón para que mis ojos estén centrados en ti y para que mi corazón solamente lata para tu gloria. Nos centramos en esta tarde en este rey Josías. Y tenemos 5 partes en este texto. En primer lugar, capítulo 34, versículos del 1 al 7. 5 realidades del avivamiento que nos animan a desear la obra de Dios para que seamos avivados espiritualmente para su gloria. 5 características de un avivamiento que nos animan a desear que Dios avive su obra en nuestras vidas para su gloria. En primer lugar, es Dios quien levanta el testimonio de una persona obediente. Esto es la primera verdad que quiero sacar de esta primera parte del pasaje. 34 del 1 al 7, sacamos esta verdad. Dios es quien levanta el testimonio de una persona obediente. Léelo conmigo. Mira, 34 del 1 al 7. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda, porque en el 8º año de su reinado, siendo aún joven, comenzó a buscar al Señor de su padre David. Y en el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las aceras, de las imágenes talladas y de las imágenes fundidas, y derribaron en su presencia los altares de los Baales. Destrozó los altares del incienso que estaban puestos en alto, encima de ellos. Despedazó también las aceras, las imágenes talladas y las imágenes fundidas, y las redujo a polvo, y lo esparció sobre la sepultura de los que les habían ofrecido sacrificio. Versículo 5. Entonces quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y purificó a Judá y a Jerusalén. Y en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta en Neftalí y en sus ruinas alrededor, derribó también los altares y redujo a polvo las aceras y las imágenes talladas, y destrozó todos los altares de incienso por todas las tierras de Israel y regresó a Jerusalén. Podríamos ver estos 7 versículos. En primer lugar, es un resumen de lo que él hizo en sus primeros años de reinado. Pero escucha una cosa. A pesar de que es Josías quien se ve obrando todo esto, es Dios quien comienza su obra en el corazón de este rey. Es Dios quien comienza su obra en el corazón de este rey. Escucha, Josías fue levantado por Dios como un rey bueno conforme o por medio de la obra del Espíritu Santo. No es Josías quien tuvo el mérito de hacer todo esto y por premio entonces Dios lo usó. Josías ha sido levantado, por ejemplo, o como una vida de testimonio y de ejemplo, comenzando su obra en su corazón. Josías podría haber seguido el mal ejemplo de su padre Amón. Si lo leen en el versículo 21 del capítulo 33, dice: Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos del Señor como había hecho su padre Manasés. Y Amón ofreció sacrificio a todas las imágenes talladas que su padre Manasés había hecho y las sirvió. Además no se humilló delante del Señor como su padre Manasés. Si lo lees en el párrafo anterior, Manasés había hecho, el abuelo de Josías había hecho como los otros reyes, muchas imágenes de acera, muchos cultos, mucha adoración a las estrellas, había andado en adivinación. Es más, mira lo que dice ahí, versículo 6 del capítulo 33, míralo, léelo conmigo. Este es Manasés, el abuelo de Josías. Hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Benin Hinnom,
practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería y trató con medium y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Sin duda, Manasés fue responsable de su pecado. Y sin duda, Amón fue responsable de su pecado. Pero escucha, no te equivoques. Josías, que no siguió el ejemplo de sus padres, no fue responsable de su obediencia. No fue mérito suyo. Dios obró en el corazón de este hombre, lo hizo nacer de nuevo y responder por medio del Espíritu Santo con un temor de Dios y no por mérito humano. Y eso lo vemos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29, Primera de Juan 4:10 o Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10. Es decir, cuando ves los relatos del Antiguo Testamento, no debes perder de vista lo que el Nuevo Testamento también nos enseña. Que todo, absolutamente todo hombre, está muerto en sus pecados, incapacitado para hacer ningún bien agradable a Dios, y todo es por medio de la obra de Dios, que entonces hemos nacido de nuevo y podemos amar a Dios. Recuerda lo que dice Juan, ¿no? Primera de Juan 4:10. No nos engañemos. Nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Esto es real. Este es el orden. Y Dios nos hace nacer de nuevo y entonces prepara obras que Él preparó de antemano para andar en ellas. Y esto sucede también en la vida de Josías. Así que Dios levanta a Josías como un testimonio. Aún siendo joven, comenzó a buscar al Señor. Versículo 3. Mira lo que dice el versículo 3 del 34. En el 8º año de su reinado, es decir, si reinó teniendo 8 años, en el 8º año de su reinado, él tendría aproximadamente 16 años o 17, porque a veces se contaban los años de una manera diferente. O han pasado esos años o después de haber pasado. Pero aproximadamente él tenía 16, 17 años. Dice ahí, versículo 3, siendo aún joven. Es decir, teniendo todavía una edad que en aquella cultura no era considerado un adulto maduro, comenzó a buscar al Dios de su padre David. ¿Cómo es que una persona comienza a buscar a Dios? La Biblia nos dice porque Dios lo ha buscado a él. Eso es así. No hay nadie que busque a Dios sin que haya sido ese el resultado de que Dios lo ha buscado a él. Así que vemos que Dios levanta testimonios de avivamiento. ¿Quién es el que lo levanta? Dios. Así que es por la gracia de Dios que hay un avivamiento y que Dios levanta a estas personas y que lo lleva, después de buscar a Dios, vivir de una manera consistente o consecuente. Es decir, tú buscas a Dios y tu vida demuestra cómo estás buscando a Dios en el corazón. Porque mira, todo lo que él hizo, versículo 3, la segunda parte, en el año 12 de su reinado, aproximadamente cuando él tenía ya 20 años, empezó a purificar. Y observa todo lo que él hizo ahí. Él rompió con esa tradición pagana, con las costumbres que deshonraban a Dios. Él buscó a Dios con corazón y no se quedó en una manifestación interna. ¿Escucha? Buscó a Dios y le llevó a vivir y tomar decisiones consecuentes al amor a Dios, al temor a Dios. Así que él hizo cosas tremendas ahí en Israel. Versículo 4, derribó altares. Versículo 4, destrozó altares. Despedazó a Acera, la redujo a polvo. Versículo 5, quemó los huesos de esos sacerdotes. Termina diciendo, purificó a Judá y a Jerusalén. Este es su resumen. Acompáñame un momento a Segunda de Reyes, capítulo 23, perdón. Segundo de Reyes, capítulo 23. Como he dicho, si estás leyendo Reyes y Crónicas, será bueno que puedas ir alternando esa lectura porque encontrarás relatos históricos paralelos que te ayudarán a entender el texto. Segundo de Reyes, capítulo 23. Mira el versículo 24. Josías también quitó los medios y los espiritistas, los ídolos domésticos. ¿Estás conmigo? Segundo de Reyes 23, 24. De nuevo, versículo 24, Josías también quitó los medios y los espiritistas, los ídolos domésticos y los otros ídolos, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén,
con el fin de confirmar las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa del Señor. ¿Esto qué significa? Pues lo que se nos está diciendo, que él comenzó a purificar, continuó más adelante de su reinado a purificar. Él continuó haciendo obras que ahora, que he leído en el 2 de Crónicas, del versículo 1 al 7, es un resumen de lo que él hizo a lo largo de su reinado. Observa el versículo 25, 2 de Reyes 23, 25. Y antes de él no hubo rey como él que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. ¿Qué significa amar al Señor, volverse al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza? Escucha esto, afecta toda tu vida. Eso es lo que significa. Afecta toda tu vida. No se queda en sentimientos ni pensamientos solo. Afecta todas tus decisiones. Te lleva a tomar decisiones que rompen con lo que hasta el momento era lo natural en tu propia vida o en tu entorno. Y a veces eso sucede en un avivamiento. Característica de un avivamiento, Dios va a producir un amor por su gloria que te va a hacer tomar consecuencias o decisiones que van a romper incluso tradiciones familiares, tradiciones religiosas, evangélicas, y te van a llevar a amar al Señor con todo tu corazón, toda tu alma y con toda tu fuerza. Y dice, observa, conforme a toda la ley de Moisés, ni otro como él se levantó después de él. Así que aquí el pasaje nos está diciendo que Josías fue levantado por Dios para traer un avivamiento único en Israel. Únicamente comparado con lo que sucederá cuando Cristo establezca su reino en toda esta tierra, que será el cumplimiento perfecto del rey que no está en Crónica. De nuevo, escucha, Crónica es escrito ¿para quién? Para los judíos que vuelven de la deportación de Babilonia, de nuevo a restaurar el plan de Dios en Jerusalén. ¿Y a qué rey esperan? Segundo de Crónica, muestran que ningún rey que vivió es al rey que deben esperar. Y abre la expectativa a la venida del Mesías. Él es el rey perfecto al que esperamos. Pero mira conmigo un momento cómo en Primero de Reyes se habla ya del plan que Dios tiene para Israel con respecto a Josías. Primero de Reyes 13. Muchos siglos antes de que Josías nazca, esto es lo que sucedió cuando Jeroboam, un rey que gobernó en el reino del norte, recuerda que después de Salomón el reino se dividió. Roboam, hijo legítimo de Salomón, no quiso aliviar la carga que su padre impuso, así que el reino del norte dijo, nos vamos. Y se separaron del reino del sur, de Judá. Así que quien reinó en el norte era Jeroboam, que Dios había preparado para que estuviera. Pero Jeroboam fue un mal líder, un mal rey. Primero de Reyes, capítulo 13, versículo 1. Y aquí un hombre de Dios fue de Judá a Betel. Esto es, del sur fue al norte. Por palabra del Señor, cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. Porque Jeroboam lo que decía, oye, a ver si van a venir a Jerusalén los judíos y ya no van a volver al norte. Y entonces en Betel, Jeroboam construyó un lugar donde adorar a Dios sin que necesitaran venir a Jerusalén. Él construyó un altar y él empezó a quemar incienso. Versículo 2, llega este hombre de Judá, clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo, escucha, oh altar, altar, así dice el Señor, he aquí, a la casa de David le nacerá un hijo que se llamará, ¿cómo? Josías. Y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti. Y sobre ti serán quemados huesos humanos. Escúchame, Josías hizo esto no porque lo leyó. Josías hizo esto porque Dios lo había preparado para que lo hiciera conforme al plan que Dios tiene establecido. Entonces, si es Dios quien levanta a personas de un buen testimonio, de un avivamiento espiritual especial por el amor de Cristo, por el amor a la gloria de Dios, tú y yo debemos orar de esta forma. Señor, levanta mi corazón, levanta en nuestros corazones un amor que solo tú mereces para que obedezcamos hasta las últimas consecuencias a tu palabra en nuestras vidas.
Sé tú quien levante eso. Mira, si tú vas a utilizar lo que Dios te da para tu gloria, Dios no va a traer un avivamiento a su iglesia para que su iglesia se enorgullezca de sí misma. Así que todo empieza diciendo, Señor, reconocemos que solo de ti puede venir el avivamiento, como lo hiciste con Josías. Señor, y levanta no solamente nuestros corazones, sino como aquí se nos presenta, levanta en tu pueblo un liderazgo piadoso que esté centrado en darte gloria a ti. Segunda verdad que vemos en este pasaje. Segundo de Crónicas 34, volvemos ahí. Versículo del 8 al 28. Encontramos esta verdad. Dios usa su palabra para humillarnos. Escucha esto. Dios usa su palabra para humillarnos. Y este humillarnos es sinónimo de avivarnos espiritualmente. Un avivamiento proviene de una humillación que nosotros estamos sufriendo o viviendo por su palabra. La palabra de Dios ha sido enviada para humillarnos y exaltar la gloria del único que debe ser exaltado. A medida que nosotros nos exaltamos nosotros mismos, estamos menospreciando la gloria de Dios. Así que primero Dios obra por su palabra para humillar al liderazgo. Eso es lo primero que sucede. Dios obra por su palabra para humillar al liderazgo. Y en estos días, en este tiempo que vivimos, el liderazgo nos referimos, si es en la iglesia, a los varones ancianos que Dios ha llamado, si es en la familia, a los varones de la familia, al matrimonio, y si es en la familia con respecto a los hijos, a los padres. Es decir, Dios va a humillar a aquellos que va a levantar con un liderazgo por medio de su palabra. Lee conmigo el versículo 8, 34:8. Y en el año 18 de su reinado, del reinado de Josías, cuando había purificado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y a Maasía, un oficial de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacaz, escriba, para que repararan la casa del Señor su Dios. Versículo 9. Y vinieron ellos al sumo sacerdote Hilcía y le entregaron el dinero que había sido traído a la casa de Dios y que los levitas guardianes del umbral habían recogido de Manasés y de Efraín. Esto es, Josías había ido a Manasés, a Efraín, a otros lugares donde había hecho limpieza, purificado, había quitado todos los ídolos y había recogido las ofrendas para restaurar la casa del Señor. Y continúa diciendo, y de todo el remanente de Israel y de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Versículo 10. Y lo entregaron en manos de los obreros que estaban encargados de la casa del Señor. Y los obreros que trabajaban en la casa del Señor lo usaron para restaurar y reparar la casa. Escucha, ellos a su vez lo dieron a los carpinteros y a los constructores para comprar piedra de cantería y madera para trabazones y hacer vigas para los edificios. Escucha, que los reyes de Judá habían dejado que se arruinaran. Y los hombres hicieron el trabajo fielmente con estos capataces sobre ellos para dirigirlos. Jaad y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulán de los hijos de Coad y de los levitas, todos los que eran hábiles con instrumentos musicales también estaban sobre los cargadores y dirigían a todos los obreros de trabajo en trabajo, y algunos de los levitas eran oficiales, escribas oficiales y porteros. ¿Qué vemos en este párrafo del 8 al 13? Lo que estamos viendo aquí es como Josías, después de que Dios está obrando en su corazón y él está limpiando, ahora Josías está volviendo a honrar la gloria que Dios merece, restaurando el templo de Dios. Este es reflejo de un corazón que Dios está humillando. Dios está humillando el corazón de Josías y no está dedicando las riquezas para su propia casa, sino que a diferencia de los reyes de Judá, que dejaron que se descuidara, que se arruinaran estas vigas, él estaba volviendo a honrar a Dios por medio de restaurar un culto a su nombre. Así que Dios nos humilla y comienza por un liderazgo piadoso que Él ha levantado para que volvamos a honrar al Señor como Él solo merece. Y esto va a traer un resultado en el que va a haber un esmero y una responsabilidad.
Si vas a Segundo de Reyes 22:7, puedes apuntarlo si quieres. Segundo de Reyes 22:7 se dice allí que no se les pedirá cuenta del dinero entregado en sus manos porque obraban con fidelidad. Así que eso eran personas que estaban humilladas para honrar a Dios en el temor de Dios. Escucha, todavía no habían sido expuestos a la palabra de Dios, sino que Dios los estaba humillando. Y antes de que sucediera por su palabra, Dios lo está haciendo por su espíritu en ellos, trayendo un temor especial, un temor característico que no se estaba viendo, ni venía de una educación concreta de unos padres. Versículo 14, y continúa diciendo ahí que el libro de la ley apareció. Y mientras ellos sacaban el dinero que habían traído a la casa del Señor, es decir, trajeron dinero a la casa del Señor y mientras estaban administrando, esa administración lo que muestra es que hay libros de registro. Cuando traen el dinero a la casa del Señor y están administrando todos los gastos, implica que ahí hay libros de registro en los que se están dando cuenta de todos los gastos. Porque escucha lo que se le había dado orden a un escriba. Y continúa ahí el versículo 14. Ellos sacaban el dinero que había sido traído a la casa del Señor. El sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor dado por Moisés. Y paramos un momento, curioso, que ni siquiera el sacerdote sabía que ese libro estaba ahí. El estado del liderazgo espiritual en esa época no tenía en cuenta la palabra de Dios. Solamente se guiaba por rutinas establecidas por hombres, pero que nada estaban sometidas a la voluntad revelada por Dios en su palabra. Estaba el libro escondido. Dios había mandado que los reyes tenían que escribir su propia copia y leer su propia copia de la palabra de Dios. Pero generación tras generación, el libro de la palabra de Dios, de la ley del Señor, había desaparecido. Pero Dios providencialmente hizo que su palabra surgiera para despertar mayor avivamiento en la nación. Y la palabra de Dios que había sido desechada y abandonada, ahora es sacada a la luz con una nueva actitud. Escucha lo que dice el versículo 15. Entonces Hilcías dijo al escriba Safán, este escriba es como un administrador, he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilcías dio el libro a Safán. Safán, dice Segundo de Reyes 22:8, que leyó el libro. Aquí no lo dice, pero Safán, cuando recibió el libro de la ley, leyó el libro de la ley. Y a continuación, versículo 16, Safán llevó el libro al rey y le dio más noticias diciendo, todo lo que fue encomendado a tus siervos lo están haciendo. También han tomado el dinero que se encontraba en la casa del Señor y lo han entregado en manos de los encargados y de los obreros. Versículo 18, el escriba Safán informó también, y esto es como el que no quiere la cosa, aquí primero hay otros temas que parecen más importantes, informó también al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Escucha, es curioso. El sacerdote dijo, este es el libro de la ley del Señor. Hilcías, alguien escriba acostumbrado al libro, él leyó el libro y parece que no obró en él como obró en el sacerdote y en Josías. Porque él trató a este libro como un libro. Y Safán leyó de él en la presencia del rey. Versículo 19. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Esto es señal de duelo, de lamento. Versículo 20, entonces el rey ordenó a Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, es decir, el hijo del escriba Safán, a Adón, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, a estas 5 personas, siervos del rey, diciendo, id, consultad al Señor por mí y por los que quedan en Israel y en Judá acerca de las palabras del libro que se ha encontrado, porque grande es el furor del Señor que se derrama sobre nosotros. Por cuanto nuestros padres no han guardado de la palabra del Señor, haciendo conforme a todo lo que está escrito en este libro. Escucha, la palabra de Dios en un avivamiento espiritual comienza humillándote. No hay avivamiento espiritual en mensajes que parecen bíblicos que te exaltan, que te hacen sentir primeramente bien. La primera manera en la que Dios obra en el corazón de los creyentes para avivarlo es humillándolos. ¿Qué es lo que ha dicho aquí Josías? La palabra de este libro que se ha encontrado, versículo 21, porque grande es el furor del Señor.
Hay un gran temor por el furor del Señor y por saber lo que nuestros actos merecen y continúan mereciendo, y que por medio de la obra de Cristo nosotros hemos sido librados, pero no hemos sido librados de la disciplina cuando mantenemos nuestra vida apegada al pecado. Pero cuando mantenemos nuestra vida confiados en nosotros mismos, en lo que somos por nosotros mismos, en lo que podemos conseguir por nosotros mismos. Isaías 66:2. Los ojos de Dios están ¿sobre quién? A este miraré, al que tiembla ante mi palabra. Al que tiembla ante mi palabra y con corazón humilde y contrito tiembla ante mi palabra. No hay avivamiento si no viene por medio de ser expuesto a la palabra de Dios, que te va a humillar, porque te va a mostrar tu necesidad y tu incapacidad. Y va a mostrar que la vida no se trata de ti, ni este mundo fue creado para ti, ni que tú eres el centro de todas las cosas buenas que Dios tiene para ti, que todo se trata de Él, que es por medio de Él, es para Él. Salmo 119, versículo 71. Dice ahí, bueno ha sido para mí ser humillado, ser quebrantado, para que aprenda tu palabra, para que te aprenda tu palabra. Salmo 119, 71. Es la eficacia, la palabra de Dios que obra en nuestras vidas para humillarnos. Así que esta es nuestra oración. Señor, humíllame con tu palabra. Humíllame. Señor, necesito que me humille para que tú puedas ser exaltado en mi vida. En tercer punto, lo vemos a partir del versículo 29, pero en el versículo 22, observa lo que dice ahí. Versículo 22. Entonces fue Hilcía con los que el rey había dicho a la profetisa Hulda, mujer de Salún, hijo de Tigba, hijo de Aras, encargado del vestuario. Escucha un momento. Esto no justifica que haya pastoras, mujeres. Una profetisa aquí solamente lo que está mostrando es la depravación espiritual a la que había caído este reino. El sacerdote ni siquiera tenía la ley, ni siquiera sabía qué era hablar de parte de Dios. Así que habían abandonado su liderazgo y Dios, por misericordia, había mantenido un testimonio de su palabra que no había sido por medio de lo que Dios había definido y establecido por los hombres, sino que los hombres habían abandonado su posición y Dios mantuvo ahí para humillar a los hombres a una mujer. Es más, ella era la hija de un encargado del vestuario. No era lo que Dios había establecido con respecto al sacerdocio y a los profetas. Pero esto nos muestra aquí un patrón a seguir, sino la ruptura y la depravación espiritual de esta época es lo que hace que Dios mantuvo una luz. Versículo 23, y ella les dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, decid al hombre que os ha enviado a mí, así dice el Señor, he aquí voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes. Es decir, todas las maldiciones escritas en el libro que ellos han leído en presencia del rey de Judá. Por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira con todas las obras de sus manos, por tanto, mi furor se derramará sobre este lugar y no se apagará. Pero, versículo 26, al rey de Judá, que os envió a consultar al Señor, así le diréis. Así dice el Señor Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído, porque se entristeció tu corazón y te humillaste delante de Dios, cuando oíste sus palabras contra este lugar y contra sus habitantes, te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos y lloraste delante de mí, ciertamente he oído, declara el Señor. Aquí se extiende más allá de lo que se escribía antes. ¿Cuál fue la manera en la que el rey se humilló? Un avivamiento que Dios produce por su palabra te humilla y te lleva a un llanto. Te lleva a un llanto, pero un llanto que nace del conocimiento y el dolor de quiénes somos, de lo que hemos hecho contra Dios y de lo que cómo Dios ha obrado por misericordia para librarnos. El rey escuchó esas palabras cuando Dios le prometió a David dónde iba a poner su nombre. Y si mi pueblo mira a este lugar y se humilla y ora, yo los perdonaré. El rey se humilló, como vemos en Nehemías capítulo 1. Cuando Nehemías escucha cómo está la ciudad de Jerusalén, que es más o menos en la época en la que este libro se escribió, Nehemías respondió de esta forma. Entonces me senté, hice duelo por algunos días, ayuné y lloré.
El avivamiento no viene como un llanto desconsolado, pero sí viene por un llanto cuando somos cautivados por la gloria de Dios y por nuestra humillación. Así que, Señor, humíllanos. Versículo 29. Tenemos la tercera verdad. Dios usa su palabra para humillarnos solamente al liderazgo. Es decir, si tú eres el marido de una esposa, estás en matrimonio, Dios tiene que humillarte a ti. Eres tú quien debes desear que te humille Dios a ti antes de desear que Dios humille a otra persona. Si eres padre, desea que Dios te humille a ti como padre. Si eres pastor de la iglesia, desea que Dios te humille a ti y no a la iglesia. Pero también Dios va a humillar al resto del pueblo por su palabra, para traer un avivamiento cuando es el tiempo que Él ha determinado. Esto es lo que dice el versículo 29. Dios humilla al pueblo. Después de humillar al rey, ahora Dios humilla al pueblo. Versículo 29, escucha. Entonces el rey ya ha recibido esta respuesta. El rey mandó reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa del Señor con todos los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor, y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Pregunta, ¿quién leyó al pueblo? ¿Qué hizo el rey cuando escuchó esto? Convocó a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y fue el rey quien tomó su responsabilidad de leer la palabra de Dios al pueblo. ¿Por qué? Porque dice el versículo 28, la palabra de Dios que vino al rey fue así. He aquí te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes. Es decir, Dios había prometido que todo el juicio que iba a venir sobre el pueblo no iba a suceder mientras él reinara. ¿Cuántos años reinó? 31 años, ¿verdad? 31 años que el pueblo no sufrió la ira de Dios. ¿Pero por qué? Porque Dios obró también para que el pueblo se humillara ante la palabra de Dios. Escucha lo que dice ahí, versículo 32. Además hizo suscribir el pacto a todos los que se encontraban en Jerusalén y en Benjamín. Y los habitantes de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, el Dios de sus padres. Y Josías quitó todas las abominaciones de todas las tierras que pertenecían a los hijos de Israel e hizo que todos los que se encontraban en Israel sirvieran al Señor su Dios. Mientras él vivió, no se apartaron de seguir al Señor, Dios de sus padres. No pienses que porque el rey Josías se humilló, entonces el pueblo va a recibir la bendición de la humillación de un solo hombre. El pueblo no sufrió la ira porque Dios también obró en el corazón del pueblo para que se humillaran, para que tomaran un pacto. Y dice Primera de Reyes 22 que el pueblo dijo, sí, haremos este pacto, obedeceremos a Dios. Escucha, tan responsables son los ancianos y pastores que se ponen a explicar la palabra de Dios como aquellos que escuchamos la palabra de Dios. Tan responsables somos los que hablamos de parte de Dios, de vivir vidas que se humillan a los que estamos expuestos, como tú, ¿qué haces cuando escuchas la palabra de Dios expuesta? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu respuesta a la palabra de Dios? Hemos cumplido un horario, tenemos conocimiento, pero ¿cómo afecta tu vida? Ora al Señor para que te humille. Empiece por ti. Ora para que el Señor humille al liderazgo, pero ora para que el Señor te humille a ti. En ocasiones queremos que Dios cambie a otro antes de pedir que Dios me cambie. Y esta es la voluntad de Dios. Que nosotros examinemos nuestra propia vida, arranquemos el ojo que nos hace caer y después el Señor nos use para su gloria, conforme a su voluntad, para traer un avivamiento a su pueblo. Dios levanta testimonios fieles a su palabra. Dios humilla al liderazgo por su palabra. Dios humilla al pueblo por su palabra. Cuarto lugar, Dios dirige por su palabra que el pueblo le adore conforme a su voluntad. Cuarta verdad que sacamos de aquí, capítulo 35, versículo 1 hasta el 19. Dios dirige por medio de su palabra cómo el pueblo debe adorarle a Él. Porque de ahí viene la manera en la que el pueblo se olvida de Dios y lo que es un avivamiento deja de existir porque nos hemos olvidado de hacer las cosas como Dios dice. El avivamiento se caracteriza por una cuestión y es que todo lo que hace es conforme a la palabra de Dios
y se deja guiar y obedece la dirección que la palabra de Dios muestra para una adoración. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Porque siempre lo hemos hecho así? ¿Y por qué pensamos y hacemos lo que hacemos no solamente en la iglesia, sino en nuestra propia vida? Porque así se nos enseñó. Un pueblo humillado es un pueblo que está sometido a la autoridad de la palabra de Dios. Ese es el avivamiento que Dios despierta en su iglesia o en un corazón cuando esa persona se humilla y reconoce la autoridad de Dios en su palabra. Capítulo 35, versículo 1. Entonces Josías celebró la Pascua al Señor en Jerusalén y mataron los animales de la Pascua el día 14 del mes primero. ¿Por qué? Porque Dios lo había dicho así, en su palabra. Versículo 2, y puso a los sacerdotes en sus oficios y los animó al servicio a la casa del Señor. ¿Por qué a los sacerdotes? Porque Dios lo había establecido así. Versículo 3, también dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban consagrados al Señor, poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel. No será más que una carga sobre vuestros hombros. ¿Por qué? Porque esto lo estaban llevando por ahí. No, dejadla ahí. Esta es la casa que Dios había establecido. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho en su palabra. Ahora dice a los levitas, servid al Señor vuestro Dios y a su pueblo Israel. Versículo 4, y preparaos según vuestras casas paternas en vuestras clases. ¿Qué clase? ¿Y qué casas paternas? ¿Por qué así? Porque Dios lo había dicho en su palabra. Conforme a lo escrito por David, rey de Israel, y conforme a lo escrito por su hijo Salomón. ¿Por qué? Porque es Dios quien establece el orden de cómo vivimos y hacemos. Versículo 5, además, estad, todo esto son todavía mandatos a los levitas, estad en el lugar santo conforme a las secciones de las casas paternas de vuestros hermanos, los hijos del pueblo, y conforme a los levitas, según la división de una casa paterna. Ahora pues, matad los animales de la Pascua, santificaos y haced las preparaciones para que vuestros hermanos hagan conforme a la palabra del Señor dada por Moisés. ¿Cómo hacemos las cosas? Como Dios dice que las hagamos. Si Dios nos dice algo concreto, entonces tenemos ahí un área para ser guiados por otros principios que la palabra de Dios nos diga. Pero cuando Dios dice una cosa, debemos hacerlo como Él dice. Esa es la autoridad de la palabra de Dios. Versículo 7. Y Josías contribuyó para los hijos del pueblo, para todos los que estaban presentes, rebaños de cordero y cabritos en número de 30,000, más 3,000 bueyes, todo para la ofrenda de la Pascua, todo ello de las posesiones del rey. También sus jefes contribuyeron, los jefes del rey, con una ofrenda voluntaria al pueblo, a los sacerdotes y a los levitas. Hilcías, Zacarías y Geniel, oficiales de la casa de Dios, dieron a los sacerdotes 2,600 ovejas y 300 bueyes para las ofrendas de la casa. Versículo 9. Asimismo, Conanías, Semaías y Natanael, sus hermanos, y Asabías, Jehiel y Josabad, jefe de los levitas, contribuyeron para los levitas 5,000 ovejas y 500 bueyes para las ofrendas de la Pascua. Así fue preparado el servicio. Los sacerdotes se colocaron en sus puestos y los levitas según sus clases conforme al mandato del rey. Y los levitas mataron a los animales y mientras los sacerdotes rociaban la sangre que recibían de la mano de ellos, de los levitas degollaban a los animales. Entonces quitaron los holocaustos para dárselos a las secciones de las casas paternas de los hijos del pueblo para que los presentaran al Señor como ¿qué? Como bien le pareció al pueblo en asamblea general. ¿No? Pone ahí. Dice ahí como está escrito en el libro de Moisés. Hicieron eso también con los bueyes y asaron los animales de la Pascua sobre el fuego conforme a la ordenanza y cocieron las cosas consagradas en calderos, ollas y sartenes y las llevaron rápidamente a todos los hijos del pueblo. Después hicieron las preparaciones para sí, para los sacerdotes, porque los sacerdotes, hijos de Aarón, estuvieron ofreciendo los holocaustos y la grosura hasta la noche. Por eso los levitas prepararon para sí y para los sacerdotes, hijos de Aarón. Es decir, los levitas estaban para el servicio de los sacerdotes. Sacrificaron para ellos y para los sacerdotes, mientras los sacerdotes cumplían el ministerio que Dios les había dado. Cada uno en su lugar,
y cada uno supliendo las necesidades de otro conforme a la voluntad de Dios. Cuando eso se rompió, cada uno buscaba su propio sacrificio, cada uno miraba para sí mismo y cada uno entonces estaba en un lugar diferente al que Dios había establecido. Mira, para vivir en orden, la única manera es someternos a lo que la palabra de Dios dice. Y eso es lo que sucedió en la iglesia de Corinto. No había orden, había un desconcierto en esa iglesia y sabían mucho de la palabra de Dios, pero no se sometieron a la autoridad de la palabra. Estaban envanecidos, estaban jactándose en su propio orgullo. Así que llegamos aquí al versículo 16, dice: así se preparó todo el servicio del Señor en aquel día para celebrar la Pascua y para ofrecer holocaustos sobre el altar del Señor conforme al mandato del rey. Pero escucha, ya que hemos leído esto, ¿el mandato del rey en qué se basaba, hermano? En la palabra de Dios. Es decir, el rey se sometió a la autoridad de Dios y obedeció a su palabra y ordenó un culto, ordenó el sacrificio, una Pascua, la cual no se había celebrado desde hace mucho tiempo. Celebró un sacrificio sometido a la adoración de la forma en la que Dios había dirigido por su palabra. ¿Qué guía tu vida? ¿Qué guía nuestra vida? ¿Bajo qué autoridad estamos? No hay otra autoridad que la que es puesta por Dios, y su palabra está por encima de toda autoridad, por encima de la ley de España, de Europa y del mundo. No hay ley por encima de la palabra de Dios, y su palabra nos guía en todos los pasos de nuestra vida. Versículo 17, y los hijos de Israel que estaban presentes celebraron la Pascua en ese tiempo y la fiesta de los panes sin levadura por 7 días. No se habían celebrado una Pascua como esta en Israel desde los días de los profetas Samuel. Tampoco ninguno de los reyes de Israel había celebrado una Pascua como la que se celebró Josías con los sacerdotes, los levitas y todos los de Judá e Israel que estaban presentes, y los habitantes de Jerusalén. Esta Pascua se celebró en el año 18 del reinado de Josías. ¿Por qué no hubo una como esta? Porque fue en el contexto de un avivamiento que Dios trajo de un pueblo humillado a la autoridad de la palabra de Dios. El avivamiento espiritual coloca la palabra de Dios en su lugar, por encima de todo, a la misma altura que el propio nombre de Dios. Y terminamos viendo la advertencia. Quinto lugar, Dios advierte de las consecuencias de la desobediencia. Dios advierte de las consecuencias de la desobediencia. Es decir, aún en un avivamiento espiritual, escucha, no es el hombre a quien debemos fijar nuestra mirada por su fidelidad, porque todo hombre peca y caerá con infidelidad en algún momento de su vida en desobediencia a la palabra. Nuestra mirada está puesta en el Rey de Reyes, que cumplió perfectamente la ley, la cumplirá para siempre y no hay nada mal en él. En él tenemos puesta nuestra esperanza y a los judíos se les llamaba a poner la mirada en el rey que estaba por venir. No en Josías, sino uno mucho mejor que Josías. Porque ¿cómo murió Josías? Mira capítulo 35, versículo 20. Después de todo esto, cuando Josías había reparado el templo, Necao, rey de Egipto, subió para combatir en Carquemi junto al Éufrates, y Josías salió para enfrentarse a él. Pero él, es decir, Necao, le envió a Josías mensajeros diciendo: ¿qué tenemos que ver el uno con el otro, oh rey de Judá? No vengo hoy contra ti, sino contra la casa con el que estoy en guerra. Y Dios, escucha, Necao dice a Josías: Dios me ha ordenado que me apresure. Por tu propio bien, deja de oponerte a Dios, que está conmigo, para que Él no te destruya. ¿Cómo es posible? Esto rompería los esquemas de cualquiera, incluso de nosotros. ¿Cómo que Dios estaría obrando en el rey de Egipto? Y Dios está hablando al rey de Egipto y por medio del rey de Egipto le está diciendo a Josías: Dios me ha mandado esto, no te metas en mi camino. Aquí Josías está expuesto a lo que tú y yo continuamente estamos expuestos, a nuestro propio juicio y orgullo. Nuestro propio juicio y orgullo de pensar que nuestra batalla está definida por cómo debemos nosotros actuar para defender nuestro propio nombre y no el nombre de Dios. Porque mira lo que dice el versículo 22. Sin embargo, triste contraste de tristeza. Sin embargo, Josías no quiso retirarse de él, sino que se disfrazó
Cuando uno se disfraza, lo que quiere es hacer ¿qué? Engañar en una batalla, como ya hemos visto en otros reyes, para que no le maten a él como el rey. Necao le está diciendo, vas a morir si te enfrentas a mí. Y dice, no, porque me voy a disfrazar. Engañoso, Josías. Para combatir contra él. Dice, tampoco escuchó, escucha, mira lo que dice ahí, tampoco escuchó las palabras de Necao. Te pregunto, ¿la escuchó? En un sentido sí, lo escuchó, lo oyó. Pero aquí el sentido de escuchar es escuchar y obedecer, llevar a la práctica, poner en práctica lo que se le dijo. Dice, tampoco escuchó las palabras de Necao de boca de Dios. Es decir, Necao habló de parte de Dios, sino que vino a entablar batalla en la llanura de Meguido. Versículo 23, y los arqueros hirieron al rey Josías. ¿Cómo significa que los arqueros hirieron al rey Josías que se había escondido? Esto sucede por la providencia de Dios. Hace que una flecha que no está dirigida al rey le caiga al rey que pretendía esconderse. Dios en su providencia trajo el juicio que se le anunció. Y el rey dijo a sus siervos, llevadme porque estoy gravemente herido. Versículo 24, sus siervos lo sacaron del carro y lo llevaron en el segundo carro que él tenía y lo trajeron a Jerusalén, donde murió y fue sepultado en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Entonces Jeremías entonó una elegía por Josías, y esto lo puedes leer en Jeremías 22:10. Y todos los cantores y cantoras de sus lamentaciones hablan de Josías hasta hoy, y las establecieron como ordenanzas en Israel. Y aquí también están escritas en las lamentaciones los demás hechos de Josías y sus obras piadosas conforme a lo escrito en la ley del Señor. Y sus hechos primero y postrero, y aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Escucha, un avivamiento no exalta al creyente o a la persona que Dios ha avivado para ignorar las consecuencias de nuestro pecado. Y Josías es puesto aquí como un testimonio de alguien que, a pesar que fue puesto por Dios y fue avivado espiritualmente por Dios, trajo purificación al pueblo, él mismo llegó a un punto en que dejó de vigilar su corazón. Ya no se dejó guiar por la palabra de Dios. El que piense que está firme, tenga cuidado, vaya a ser que caiga, ¿verdad? Nuestra firmeza no está en nuestra confianza en saber por nosotros mismos qué es lo que a Dios le agrada y descuidar nuestro pecado, como vimos el domingo, ¿verdad? Si descuidamos nuestro pecado, entonces vamos a sufrir las consecuencias. Así que Dios te advierte en un momento de avivamiento, que el avivamiento puede acabarse en el momento en que nosotros descuidamos su palabra y descuidamos las consecuencias de nuestra desobediencia. Así que oramos al Señor. Señor, obra por tu palabra, que confronte mi pecado y me lleve al arrepentimiento verdadero. Ora al Señor para que levante un testimonio piadoso, un avivamiento en tu corazón, en el corazón del liderazgo, en el corazón de tu familia, y haz que tu adoración y todo lo que hay en tu vida se someta a la autoridad de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por el testimonio de tu misericordia. Señor, que tú aún estás por venir y establecer tu reino en esta tierra. Señor, pero tú has puesto tu espíritu en nosotros y tu palabra está en nuestras manos, a nuestro alcance, y cuán grande es nuestro olvido, nuestro pecado, nuestra indiferencia. Señor, queremos rogarte que tú levantes, si es tu voluntad, un avivamiento en nuestros corazones por medio de tu palabra, humillándonos, Señor, para someternos a la autoridad de tu verdad y hacer todas las cosas conforme a tu revelación, para que tú seas glorificado, Señor, para que Cristo sea exaltado como el único Señor, para que Él sea el Señor de nuestras vidas, de tu iglesia, Señor, y para que nuestras vidas sean transformadas y confrontadas, Señor, y nuestra dependencia sea en tu gracia y no en nuestras capacidades e inteligencia. Perdona nuestros pecados, Señor, confronta nuestro pecado, Señor, y trae un avivamiento conforme a tu voluntad, por medio de tu palabra, comenzando en cada uno de nuestros corazones y extendiéndose a toda tu iglesia en este lugar, deseando que tú vengas pronto. En el nombre de Cristo. Amén.